Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros. Bien, el libro se presenta, tengo por aquí uno, en un formato bastante pequeño, ¿verdad? 160 páginas. El que me hizo el prólogo, el que tuvo a bien hacerme el prólogo, es Barbadillo, Pedro Fernández. Barbadillo, generosamente, pues, y como le interesó el tema, porque él tiene textos pues, que tienen mucho que ver con esto. Por ejemplo, aquí tengo uno, Los Césares del Imperio Americano, lo que en mi libro de historia no se contó del Imperio Español. Bueno, un autor bastante conocido en estas cuestiones, ¿verdad? Y bueno, eso, que tuvo a bien hacerme el prólogo y yo pues agradecidísimo. Y luego un amigo mío de la Fundación Gustavo Bueno, que entiende mucho de cine, y como yo también trato cuestiones de cine, y al final de este texto, de este libro que se acaba de publicar, pues también tiene que ver con el cine, podemos comentar, ¿no? Algunas cuestiones que tienen relevancia, ¿no? Pues me hace un epílogo que tiene mucho que ver con ese cine racista pues que se hace en Hollywood y en otros lugares de Estados Unidos, por supuesto. Este amigo es Miguel Ángel Navarro Crego, que tiene bastantes libros de cine, por cierto, también. La pregunta primera, que es cómo se me ocurrió escribir un texto así, pues la verdad es que a mí no me ocurrió. Se le ocurrió a otro amigo. Estábamos en unos encuentros que había organizado Paloma Hernández en Salamanca, y el tema pues tenía que ver con el imperialismo, los imperios. Ahí pues yo tuve que hablar de unas cuestiones, y cuando estás oyendo a otros compañeros, a otros que vinieron, que tampoco es que fueran todos de la Fundación Gustavo Bueno, porque Paloma Pájaro pues tiene mucha clientela que no es del materialismo filosófico. Entonces pues hubo discusiones interesantes. El caso es que se acercó a mí mi amigo David, como le hago un agradecimiento, pero me dijo que no quería que aparecieran los apellidos, entonces por eso no los digo aquí, no, por mala educación. Mi amigo David pues me dijo, ¿por qué no escribes un panfleto pues para, si me permiten el símil marxista, pues para que tengan los hispanos que hay en Estados Unidos conciencia de clase? Sería el símil marxista, ¿no? Que se dieran cuenta de que el lugar que ocupan, ¿no? En el organigrama social de Estados Unidos. Claro, en un principio iba a ser un texto que podía tener 30, 40 páginas, un panfleto, pero al final, si uno se pone a buscar y a tratar de decir las cosas importantes de cara a que esto tenga fundamento, ¿no? Fundamentar, ¿no? Pues se van las páginas y se nos fueron un poco hasta las que hemos mencionado. Bueno, el libro no es que sea muy grande, la letra tampoco sea muy pequeña, pero bueno, ya son unas cuantas páginas, ¿verdad? Pues sobre todo lo que quería este amigo David que fuera, ¿no? Más que mensajes es eso, darle armas para los que se conciencien de los hispanos, que se den cuenta de que hay un subyugamiento, vamos a decir, ¿no? No quiero decir su raza ni su etnia, bueno, de su cultura, podríamos decir, para adecuarnos mejor, ¿no? Al lenguaje, pues ahora, bueno, admitido, ¿verdad? Respecto de los que están, de los que están dominando, controlando los que son su país, ¿no? Que son los blancos, Sí. anglosajones y Ujú. protestantes. Podemos decir la matriz WASP, que desde que en 1776 pues, hicieron la revolución y dejaron de ser una colonia británica, pues se hicieron su país, y fueron arrebatándole terreno a los hispanos que estaban en el sur y conquistando territorios que habían conquistado los españoles, que habían, pues con la situación de la caída del Imperio Español, pues se habían abandonado, pero que ahí había pues mucha impronta hispana por todos los lugares que fue creciendo pues los actuales Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos contra ese hispanismo, porque incluso los indios que tenían en los territorios de Texas, de todo el sur que tocaba con México, Nuevo México, pues eran católicos, Sí. eran indios católicos. Eso no se dice en las películas, por ejemplo. Sí, Jerónimo, por ejemplo, era un señor que había vivido, no sé, y nacido en una ciudad que se llamaba Jerónimo, de ahí coge el nombre, y era católico, era un indio católico. Si vemos la película hecha en los años 90 con un Matt Damon jovencísimo,
pues ahí no se dice absolutamente de Jerónimo, ni en ninguna otra película de Jerónimo se dice, en ninguna. Sí. Pero vamos, hay muchos nombres de indios que son, que son españoles, ¿no? Y a Ujú. veces se dejan oír en las películas, extraña un poco, pero bueno, y cuando se van metiendo al territorio indio, pues están ahí abandonadas iglesias, casas hechas, ¿verdad? Todo eso era España y estaba pues civilizado por los españoles, por el catolicismo español y porque era España, ¿no? Eso no eran colonias, como ustedes bien saben, ¿verdad? Claro, lo que hace España, el nombre colonización viene de Colón precisamente, ¿no? Pero es un término a posteriori, porque no se llamó, cuando España llega a América y va entrando en todos estos señores que conocemos, ¿verdad? Pues Hernán Cortés, antes Pizarro, Almagro, todos estos conquistadores que se llaman, ¿verdad? Van a Sí. conquistar territorio para hacer España. O sea, no es que dejen el territorio ahí o saquen las materias primas. No, no, no. Están agrandando España, podríamos decir, haciéndola. Y entonces, ¿qué hace cuando uno tiene más territorio? Pues hace ciudades y en las ciudades pues hace imprentas, pues porque también les están enseñando a leer, hacen iglesias porque les están haciendo que sean cristianos. Católicos, bueno, ahí ya estamos con el protestantismo, porque desde finales del siglo XV al principio del XVI el protestantismo ya está, y es justo cuando está empezando el Imperio Español, ¿no? Los están haciendo católicos, ¿verdad? Pues están haciendo de todo lo que tiene que tener una ciudad, ¿no? Una plaza enorme donde se reúna la gente. Las plazas, por ejemplo, si nosotros vamos a la Plaza Mayor de Madrid o a la Plaza Grande de Bilbao o a la Plaza Mayor de Salamanca, todas estas plazas son posteriores a la llegada a América y a la construcción de ciudades en América, porque son réplicas de las plazas de armas de las ciudades que hacían los españoles en América. Entonces, eran tan llamativas que, igual que se trajeron casas indianas, cuando volvía un indiano aquí, Sí. pues la estructura de las plazas, de las plazas, de las salas, de las plazas de armas que se llamaban en América, pues son estas plazas que tenemos en las ciudades españolas, incluso algunas que están más abiertas, como la de Valladolid, son réplicas de esas plazas de armas americanas. Lo que hacen los españoles al llegar a América es civilizar a los indios y hacer de los indios españoles, hacer a Ujú. los indios españoles, cosa que no hicieron los anglosajones, ni los holandeses, ni los belgas, ni todos estos nuevos, ni los franceses, por supuesto, nuevos imperialismos que surgen cuando el imperio español pues deja de ser relevante, ¿verdad? La decadencia del imperio español es la ascensión de otros imperios, algunos muy efímeros como el francés o el holandés, otros más duraderos como el inglés, ¿verdad? Que hacen todo lo contrario, hacen colonias. Estos son los que hacen colonias, ¿eh? Porque van allí, hacen una calle larga, no hacen una iglesia ni nada por el estilo, y hacen una fábrica para extraer o para plantar o para lo que sea, y los que están allí o los matan o los esclavizan. Total sueldo semanal, $3.85. El siguiente. McKenna. James McKenna. Ah, sí, McKenna. 14 vagonetas a 66 centavos la vagoneta, $9.24. A deducir, 2 barriles de pólvora a $2.50 el barril, $5. 2 galones de aceite a 90 centavos, $1.80. Reparación de 2 taladros rotos, 30 centavos. Pico, pala, casco y lámpara, $1.90. Total deducciones, $9. Total sueldo semanal, 24 centavos. El siguiente. El siguiente.
Eso que ha descrito es un modo de racismo, es un modo de supremacismo, que tienen estos WASP, estos anglosajones blancos y protestantes, sobre los hispanos que en su mayoría, aunque también se han procurado de protestantizarlos, por así decir, de eso también podemos hablar más adelante, que tienen sobre estoy diciendo minoría hispana y la verdad es que es una inmensa minoría, porque hay una millonada de hispanos en Estados Unidos. Bueno, este modo de ser de los blancos anglosajones y protestantes, pues hay que recurrir, o hay que dar marcha atrás para entender por qué son así. ¿Por qué no son de otra manera? Pues yo qué sé, como fueron los españoles cuando llegaron a América. ¿Por qué los anglosajones norteamericanos son así? Los norteamericanos. También podríamos decir los anglosajones que viven en Inglaterra, porque hay que empezar por ahí, por cierto. Vamos a Sí, ver, si nos vamos a... ¿Quiénes son los anglosajones? Pues los anglosajones son unas tribus germánicas que vivían en el norte a principios de nuestra era. Bueno, había muchas poblaciones, muchas tribus diferentes. Los anglos eran unos, los sajones eran otros, los jutos eran otros, que por cierto son los tres que van a ir a Britania. Cuando cae el sí, Imperio Romano, entonces son estos tres pueblos germánicos son los que van a Britania. A otros lugares del Imperio Romano pues van los ostrogodos, los francos, los visigodos, pero el modo de actuar de los anglos y los sajones, porque luego los jutos se quedaron un poco atrás y casi se puede decir que fueron absorbidos, ¿no? Desaparecen, ¿no? En relevancia, por lo menos, ¿no? En en los posteriores siglos, en lo que va a ser luego Gran Bretaña, ¿verdad? Bueno, en lo que es Inglaterra de esa época. Bueno, pues mientras que los visigodos pues, no eran racistas ni supremacistas, ¿no? Se hicieron perfectamente católicos, como ya eran los romanos, ¿verdad? Estas cosas ya las sabemos de la historia, ni los ostrogodos ni los francos. Sin embargo, el modo de actuar de los anglosajones, pues fue que cuando llegaron a Britania, pues es que acabaron con todos. Y los pocos que quedaron, pues los esclavizaron, pero de tal manera que no se podían mezclar racialmente, no podían mezclarse con ellos, había una segregación racial total. Los pocos celtas que se quedaron en el oeste de lo que es, bueno, no sabría decir, creo que es Gales, ¿verdad? Y bueno, los celtas pues llegaron hasta Galicia, ¿verdad? Ya se sabe, ¿no? sí, Huyendo, sí, ¿no? De todos esos, de toda esa masacre, sí, 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 de sí, esa debacle terrible que fueron los anglosajones. Hay una película muy interesante, por lo menos en algunos sí. aspectos, que aconsejo, que es una sobre Arturo que se rodó sobre el año 2000, porque ahí sale el que hace de jefe anglosajón es el actor este danés Skarsgård, y ahí lo dice, pero con todo claro. ¿Cómo te vas a ir con este indígena que está aquí, que es inferior? Nosotros no nos mezclamos con nadie. Esto pasa al principio de la película. Bueno, pues Sí, ahí hacen una foto finish perfectamente de lo que sucede allí, ¿no? Ahí, acaban, ahí se deja de hablar latín, ahí se habla el anglosajón, el inglés antiguo, por así decir. ¿eh? Luego lo que pasa es que a finales del siglo VI, pues preocupado el Papa, pues consigue evangelizarlos, ¿no? Consigue evangelizarlos se hacen cristianos. Luego vienen los normandos, ¿verdad? Allá por el siglo X, XI, que también eran cristianos, pero los normandos, también germanos, no, solo los echan del poder a los anglosajones, que con el tiempo pues, lo irán recuperando, pero bueno, y eran muy poquitos los normandos que llegan allí. Los anglosajones son los que cortan los que la etnia, por así decir, la cultura que está dominando Inglaterra hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucederá? Pues bueno, las vicisitudes de la historia son muchas, pero si empezamos, cuando empieza el imperialismo inglés, pues podríamos hablar ya de Enrique VIII, de su hija, la hija de Ana, con Ana Bolena, no la hija que se casa con Felipe II, ¿verdad? Sino la reina virgen, ¿verdad? Luego su sobrino, hijo de Estuardo, ¿no? Carlos, a Jacobo, perdón, y su nieto Carlos, que es el que le corta la cabeza a Cromwell. Ahí empieza el imperialismo inglés. Bueno, ya había tenido problemas los irlandeses, ¿de acuerdo? Porque con los irlandeses hacen casi tres cuartos de lo mismo que habían hecho con los britanos, sobre todo Cromwell hace unas masacres terribles en Irlanda. Bueno, pues este imperialismo inglés luego llegará a la zona de Asia y a Australia. Bueno, pues lo que hicieron en Australia pues
3/4 de lo mismo. Y si hablamos de Tasmania, bueno, pues en Tasmania eso fue el colofón, vamos, el colofón, ¿no? De lo terrible, ¿no? Porque en Tasmania es que no dejaron uno. Es que mataron a todos, Sí, sí, no sí. dejaron a un solo indígena. Bueno, los pocos que quedaron se murieron, pero ya no pudieron tener hijos. Y ahí los tienen en algunos cuadros y tal. Bien, bueno, por decir, bueno, sí, vamos directamente a esta cuestión. Podemos hablar de las que hablo precisamente en el libro, que son dos cosas, dos películas, series totalmente actuales, ¿no? Si Sí. nosotros acudimos, por ejemplo, a la serie Yellowstone, que está en el canal, no me acuerdo cómo se llama el canal, un canal de estos como Netflix, que Sí. yo pues para ver Yellowstone y sus precuelas, pues me hice socio. Pagué la cuota de este año y pude ver las precuelas de esta serie Yellowstone, que tiene 5 temporadas, son 1883 y 1923. Entonces hay siete épocas, o no sé cómo se llama, 7 temporadas. 5 de Yellowstone y las otras dos. Bueno, pues allí lo que se está haciendo es lo que están haciendo los WASP muy bien, que es más o menos tiene relación con lo que hemos dicho antes. Vamos a tapar lo que hemos hecho nosotros y vamos a idear incluso lo que no han hecho los otros, lo que no han hecho. ¿eh? Entonces dice, ¿qué hacían los españoles? Matar a los indios. Pero por favor. Bueno, pues esto es lo que dicen en la película Yellowstone. No, en 1993, la precuela. En la precuela sale una escuela católica, que hay unos sacerdotes, además que visten como los sacerdotes actuales, no son monjes, son sacerdotes. Y van de negro con sotana y monjas también vestidas como monjas para educar a los indios. Bueno, pues ahí se ve cómo los violan sin conocimiento, los torturan, los matan sin... Por favor, pero además eso sería en 1923. En 1923, por ejemplo, lo que ocurre es que Toro Sentado, en esa época más o menos, o Buffalo Bill se hacen católicos, en esa misma zona. En esa Ya. misma zona donde está ocurriendo 1923. ¿Quién sabe que Buffalo Bill se hizo católico? ¿Quién sabe que Toro Sentado se hizo católico? Nadie. En el libro hay una foto de Toro Sentado con un crucifijo como si fuera un cardenal, por cierto. Y está en internet, o sea que no. Sí. Ahí pone en internet, Toro Sentado. Bueno, pues, pero no solo eso, sino que en la película Yellowstone ahora, ahí sale una india que es profesora de universidad y la única clase que se le oye que da es para decir que Colón era un asesino, que era un asesino de indios y ¿qué está justificando? Pues está justificando que estos indígenas, indigenistas que viven en Estados Unidos, que son unos tragasables porque se han tragado la leyenda negra, son los que están tirando las estatuas de Colón al suelo, como tiraron antes la de Lenin en la Unión Soviética, o la de Saddam Hussein, ¿verdad? En Irak, o la de Fray Junípero Serra, Sí. que hizo misiones en toda la zona de California y que hasta ahora, pues, bueno, no hablaban bien de él, pero no hablaban mal, pues están tirando las estatuas. Bueno, pues está diciendo que Colón es una... Voy a contarle una anécdota que tengo de un compañero que yo tuve en otro instituto, que era inglés, y entonces estábamos comiendo un día en un pueblecito de aquí cerca, yo vivo en Talavera, de la Reina. Bueno, y entonces se emocionó, estábamos hablando de España, de Inglaterra, de América, y entonces va y dice en un momento determinado, porque Colón, y esto seguro que es que se lo cuentan a los chavales en Inglaterra, porque Colón mató 500.000 de indios con sus propias manos. Entonces nos quedamos todos, pero petrificados. Digo, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Pero ¿y dónde ha podido oír esto? Entonces su mujer, que era de por aquí, le dio con el codo para que no siguiera. Además que nosotros, como estábamos en buena armonía, pues tampoco quisimos seguir, estábamos haciendo una comida de instituto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estas cosas las tienen asumidas los ingleses y las deben de tener asumidas los anglosajones porque son lo que cuentan en las clases. Pero es que ahora la tienen asumida los indígenas y se han creído la historia. Se creen que los españoles no hicieron lo que hicieron, sino que hicieron lo que hicieron los WASP. Los anglosajones protestantes, que no hemos incidido en eso, pero bueno, ya incidiremos Sí. en Sí. otro momento, ¿no? Bueno, pues Sí. todo esto lo podemos ver en Yellowstone. Sí. Pero ahora, por mencionar otra, ¿no? Que está ahí incluso en carteleras ahora, que Ah, por lo menos
por lo menos ahí sí que es un tanto crítica, que es lo que hacen algunos americanos con los indios, que esa por lo menos es crítica. Esta de Scorsese, los Sí, asesinatos de la luna, ¿no? Y ahí se sí, ve como que aunque las leyes hay en ese territorio, sobre todo, cuidan a los indios, porque los indios son ricos, han encontrado petróleo en Oklahoma, sin embargo, ni la ley ni los blancos que están ahí se lo montan para seguir acabando con ellos, ¿eh? ya. Por lo menos, esa tiene otro cariz distinto al aberrante, yo creo que es aberrante de lo que pasa en la serie Yellowstone y en sus precuelas, ¿eh? Bueno, pues estas dos son las que comento. Igual hay alguna mención más de alguna otra película. Bueno, y luego, pues Navarro Crego, pues cuenta muchas películas, ¿no? Donde el cine de Hollywood ha tratado no solo, a él le gustan los westerns, pero no solo en westerns se ha visto pues cómo se ve a los españoles o a los hispanos, ¿no? Películas pues de barcos, ¿no? Pues de los piratas, ¿no? Los piratas ingleses son buenos, ¿no? Mientras los españoles son malos que han ido allí eso, a robar, a llevar esclavos. Dios mío, pero si el Tratado de Tordesillas hizo que España no pudiera ir a África por esclavos, por eso es Portugal el que organiza a todas las otras naciones para el comercio de esclavos. España nunca como Estado, como reino, no fue el que organizó el esclavismo. Hubo españoles esclavistas, eso desde luego, eso no se puede negar, no vamos a decir que esto es... España hizo todo cosas maravillosas. Hubo un montón de españoles que no debieron de actuar como pasa ahora mismo, ¿verdad? Hay mucha gente en la cárcel, ¿verdad? Porque no hace lo que debe de hacer, ¿verdad? Pero vamos, que no era lo que quería el rey de España, ¿eh? Ni los reyes de España, ni uno de los Austrias, incluso de los Borbones, aunque es mejor no hablar por ahora de los Borbones el libro está publicado en Amazon y se puede pedir también en Amazon Estados Unidos, que igual si hay alguien interesado de Allende los Mares, y también está en algún país de Europa, pero bueno, en Europa no creo que le interese a nadie. No, bueno, no sé, igual hay alguno que está conectando, ¿no? Desde Bélgica, pues creo que también está en el Amazon de Bélgica. Por supuesto, el Amazon de España y el Amazon de Estados Unidos. Bueno, podemos hacer una foto finis, por ejemplo, de los que no son blancos, anglosajones y protestantes, ¿no? Por ejemplo, el colectivo afroamericano que se llama ahora, ¿verdad? Pues ha alcanzado ciertas cotas de poder en lo que podemos llamar, en lo que bueno hace en las capas del poder, que hay tres grandes capas del poder, en el conjuntivo, por así decirlo, que es el poder legislativo, judicial, pues hay muchos afroamericanos, pero sin embargo, en la clase media no hay tantos afroamericanos. La mayor parte de los afroamericanos pues son gente pobre que vive en barriadas como las que vemos en las películas y en las series norteamericanas. La verdad es que está perfectamente expresado porque no tienen tapujos tampoco las películas americanas a mostrar cómo se vive en ese lugar, ¿verdad? También hay blancos, anglosajones, otros blancos que no son anglosajones, pues que viven de otra manera, los italoamericanos, los polacos, tal, muchos los irlandeses también, hay colectivos que han progresado más, pero otros que están en el centro de Estados Unidos que asusta, ¿verdad? Hemos visto películas como Winterbone, ¿no? o Deliverance, donde se ve el tipo de gente que vive en algunos lugares del centro de Estados Unidos, ¿verdad? La América profunda. Bueno, pues en el colectivo hispano, pues, por ejemplo, no ha llegado a tener estas prerrogativas que han tenido algunos afroamericanos. Hay algún hispanoamericano, pues, que políticamente ha tirado para adelante, judicialmente. Claro, esto es muy interesante porque y también como el colectivo es muy grande, pues también tiene un contrapoder. Es lo que dice Bueno. Bueno no dice que haya tres poderes solo, sino que no solo hay tres, sino 18 poderes, porque cada poder tiene un contrapoder. Entonces, el miedo yo creo que tienen los anglosajones, que a veces está expresado porque se trata de que no hablen en español, se trata en muchas escuelas y entonces están reducidos a guetos, pues entonces, claro, ahí hay cierto temor, ¿no?
como hay tantos, entonces se pueden comer el inglés, porque hay millones de personas que están hablando en español en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pues eso es un contrapoder, eso es un contrapoder que está en ese tejido conjuntivo. Pero es que también en lo que se llama en la capa cortical, que es la que está el ejército, hay un montón de hispanos que están en el ejército y algunos también están tomando algún puesto y eso también pues, puede llegar a preocuparles, porque son muchos los hispanos, el colectivo hispano es muy grande. Y por otro lado, es que son trabajadores, y aquí nos vamos a la capa basal, ¿no? Vamos a la capa basal, son gente que está trabajando, que incluso tienen empresas, que tienen trabajadores, que tienen terrenos. No es lo mismo que los anglosajones, ¿verdad? Pero estas cosas son las que les preocupan a los anglosajones porque son muchos más que negros. Hay muchos más y cada vez más. Y cada vez el Sí, colectivo hispano es cada vez mayor. Y entonces, pues quieren marcar distancias y quieren asimilarlos, no, porque no quieren asimilarlos. Suelen, como en las películas en Yellowstone, pues amplificar, pues que sí, que ha habido relaciones, primero con los indios, luego con los negros, luego con los hispanos, pero eso es tergiversar, son medias verdades que son dobles mentiras. Esto es lo que quiero, el colofón del libro, ¿no? Porque igual si cambian, igual dándose cuenta del poder que están adquiriendo en las distintas ramas los españoles, que igual tendrían que planteárselo, porque igual les vendría muy bien, ¿no? Para seguir siendo una potencia, no perder la fuerza de su imperio, por así decir, en vez de tener el enemigo dentro, asimilarlo. Gracias a ustedes, a vosotros, por haberme invitado. Ha sido un auténtico placer, de verdad, compartir con vosotros este rato.